Desde el primer instante en que el sol se asomaba tímidamente sobre los picos sombríos de Pine Hollow, un aire de misterio impregnaba cada rincón del valle, como si los árboles antiguos susurraran secretos demasiado oscuros para ser pronunciados en voz alta. Nadie sabía que, bajo la apariencia tranquila de aquel asentamiento, se escondía un laberinto de engaños, asesinatos y ambiciones humanas que habían permanecido enterrados durante 16 largos años. Rebecca y Rachel Morrison, dos niñas de apenas 9 años, caminaban de la mano por senderos cubiertos de niebla, sin ser conscientes de la magnitud del legado que llevaban consigo, un conocimiento imposible que desafiaba la razón y la historia misma. Todo comenzó con los sueños, esos sueños que no solo mostraban lugares y rostros desconocidos, sino que revelaban los ecos del pasado, los gritos silenciados de aquellos cuya sangre había empapado la tierra de Pine Hollow. La primera señal de que algo no estaba bien apareció cuando Rebecca describió con detalle el reloj roto de Marcus Webb, un viajero desaparecido mucho antes de su nacimiento, y la reacción de Alder Thompson, un hombre cuya mirada parecía atravesarla, confirmando en un instante lo que solo la muerte podía testificar. La comunidad, hasta entonces tranquila, empezaba a sentir un estremecimiento sutil, un miedo contenido que iba a transformarse en horror. A medida que las piezas de un rompecabezas macabro empezaban a encajar, los hermanos Morrison no solo recordaban lo que otros habían hecho, sino que revivían el dolor de aquellos que nunca tuvieron voz. La muerte de la familia Bittman, asesinada para proteger secretos codiciosos, fue solo la punta del iceberg. Cada sueño, cada susurro, cada visión de las gemelas llevaba consigo la evidencia de crímenes olvidados, rutas de montaña donde los viajeros confiados desaparecían con el oro destinado a negocios legítimos, iglesias construidas con dinero manchado de sangre y la certeza de que nada de lo ocurrido en Pine Hollow había sido casualidad. Mientras Pastor Phelps observaba la creciente tensión en la comunidad, se dio cuenta de que las niñas eran mucho más que testigos. Eran conductos de una justicia que trascendía los límites humanos. La historia que comenzaba a revelarse no solo desafiaría la comprensión de los presentes, sino que cuestionaría la misma naturaleza de la vida, la muerte y la persistencia del alma. Los secretos de Pine Hollow, largamente enterrados, estaban a punto de salir a la luz, y nadie, ni siquiera los perpetradores más ancianos, podría escapar de la verdad que las Morrison estaban a punto de traer ante todos. Cada palabra que las niñas pronunciaban resonaba con la autoridad de quienes habían visto el rostro del mal y habían sobrevivido para contarlo. El miedo, la incredulidad y la fascinación se mezclaban en el aire, mientras la comunidad se preparaba para enfrentar un juicio que no solo determinaría la culpabilidad de los hombres, sino que pondría a prueba la capacidad de los vivos para comprender lo imposible. La historia de Pine Hollow no era solo un relato de asesinatos y traiciones. Era una advertencia sobre cómo la codicia y el miedo pueden corromper la esencia de lo que llamamos civilización, y sobre cómo, incluso en los lugares más remotos, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Reclamando justicia más allá del tiempo y la memoria humana, la niebla se espesaba sobre el valle, cubriendo los caminos donde las víctimas habían desaparecido, pero también iluminando los senderos de quienes estaban destinados a descubrir la verdad. Rebecca y Rachel, con ojos que parecían contener siglos de conocimiento, avanzaban hacia un destino que ninguna niña debería tener que enfrentar, llevando consigo la responsabilidad de hablar por los que ya no podían, desafiando a todos a escuchar lo que los muertos habían esperado tanto tiempo para contar. En ese instante, mientras el viento recorría los árboles y la iglesia solitaria parecía observarlas, cada habitante de Pine Hollow comprendió que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre su percepción del bien y del mal, del juicio y de la misericordia, y que las pequeñas gemelas Morrison serían las guardianas de una verdad que ningún hombre vivo había osado enfrentar durante 16 años. La historia apenas comenzaba,
y lo que estaba por revelarse prometía ser tan perturbador como inolvidable, un testimonio de que la injusticia, por más bien oculta que esté, nunca permanece enterrada para siempre. Las sombras de Pan Hollow parecían alargarse con cada paso que las gemelas daban, como si el valle mismo respirara y murmurara advertencias que solo ellas podían escuchar, advertencias de que la verdad no sería fácil de soportar, cada puerta cerrada, cada ventana cubierta de polvo, cada objeto olvidado en los rincones de las casas abandonadas contenía fragmentos de un rompecabezas que nadie hasta entonces había tenido el valor de reconstruir. Rebecca y Rachel descubrieron un antiguo diario de la familia Whitmore, con páginas amarillentas y tinta borrada por el tiempo, que relataba desapariciones misteriosas, secretos de oro robado y rituales oscuros realizados en la colina de los sauces. La lectura del diario no solo les provocaba escalofríos, sino que activaba recuerdos de sueños que ninguna niña debería tener, sueños donde los muertos les hablaban directamente, susurrándoles nombres, fechas y lugares que debían ser investigados. Mientras tanto, los adultos de Pan Hollow empezaban a notar comportamientos extraños, puertas que se abrían solas, pasos que resonaban en pasillos vacíos, voces que llamaban desde el bosque. El miedo comenzó a permear cada conversación, aunque nadie quería reconocerlo, porque aceptar la presencia del mal implicaba enfrentarlo. Las gemelas comprendieron que la historia del valle estaba viva y que los crímenes antiguos continuaban afectando a los vivos. La noche cayó con rapidez, envolviendo todo en un manto de oscuridad que parecía absorber la luz de las lámparas, y en ese momento escucharon los primeros gritos, ecos de algo sucedido décadas atrás, atrapado entre las paredes de piedra y madera. Cada grito revelaba un fragmento de lo que había ocurrido. Familias destruidas, traiciones sangrientas y la certeza de que alguien, o algo, seguía vigilando el valle. Rebecca y Rachel sintieron como la responsabilidad sobre sus hombros se hacía más pesada, como cada decisión podía desencadenar consecuencias que ni siquiera los adultos podrían controlar. El miedo y la fascinación se entrelazaban, porque mientras el terror crecía, también lo hacía la comprensión de que eran ellas quienes podían traer justicia a los olvidados. Los primeros descubrimientos las llevaron al antiguo molino, un lugar que había sido escenario de desapariciones y donde, según los susurros del viento, todavía se escuchaban los lamentos de los cautivos. Cada paso dentro del molino era una inmersión en la historia del mal, manchas que nadie había logrado borrar, símbolos que la comunidad había ignorado, y un frío que penetraba hasta los huesos, como si el edificio mismo respirara y recordara. Con el diario en mano, las niñas comenzaron a reconstruir la cadena de eventos, conectando nombres y fechas, entendiendo que la codicia había generado un círculo de muerte que nadie se atrevía a romper. Los aldeanos, por su parte, empezaban a sentir la tensión en el aire, sin comprender del todo que las gemelas eran el catalizador de una justicia que sobrepasaba lo humano, que los ojos de Rebecca y Rachel veían más allá de lo visible, revelando lo que había sido ocultado por décadas. A medida que las horas pasaban, los secretos de Pan Hollow empezaban a manifestarse en formas más tangibles, apariciones que recorrían los pasillos, sombras que se deslizaban por las paredes, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Las gemelas ya no solo escuchaban los susurros de los muertos en sueños, sino que podían ver sus manifestaciones, sentir su desesperación y comprender sus demandas. La historia que emergía era más oscura de lo que cualquier adulto podría haber imaginado: asesinatos encubiertos, traiciones familiares, ambiciones desmedidas y un pacto tácito entre algunos habitantes del valle para silenciar la verdad. Mientras la noche avanzaba y la luna iluminaba débilmente los senderos, las gemelas comprendieron que lo que estaba por venir las pondría frente a decisiones imposibles, que cada paso hacia la verdad era un paso hacia un peligro creciente, y que la única forma de traer justicia era enfrentarse a la oscuridad sin titubear. Cada crujido,
Cada sombra y cada susurro las acercaba a la esencia del mal que había corrompido Panhollow, y sabían que, aunque la historia fuese aterradora, no podían detenerse, la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo, sin importar cuántos secretos se quebrantaran, sin importar cuántos fantasmas volvieran para reclamar lo que les había sido negado. Al amanecer, Panhollow parecía tranquilo, pero la calma era solo una ilusión, un respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Rebecca y Rachel se adentraron en el bosque siguiendo las pistas del diario, donde los árboles parecían susurrar historias olvidadas y la niebla cubría el suelo como un manto espectral. Cada paso las acercaba a secretos que nunca deberían haber sido descubiertos, restos de rituales antiguos, símbolos grabados en la corteza de los árboles y piedras alineadas en patrones que retaban la lógica y la razón. Encontraron un claro donde la luz del sol apenas llegaba, y allí hallaron objetos rituales, velas negras consumidas por el tiempo, frascos con restos de hierbas secas y cenizas de lo que parecía haber sido fuego humano. La sensación de ser observadas era constante. Sombras se movían entre los árboles y susurros de voces desconocidas les hablaban directamente al oído, revelando fragmentos de nombres y fechas que conectaban desapariciones con familias aún vivas. La tensión aumentaba con cada descubrimiento, y la certeza de que algo maligno habitaba el bosque se hacía más fuerte. Las gemelas comprendieron que Panhollow no era solo un lugar de recuerdos dolorosos, sino un organismo vivo que guardaba la memoria de cada injusticia cometida, que cada acto de traición había dejado una marca indeleble que ahora clamaba justicia. Avanzaron hacia la colina de los sauces, donde, según los registros del diario, los Whitmore habían llevado a cabo los rituales más oscuros y habían sellado pactos con fuerzas que no podían comprender. Al llegar, encontraron una piedra tallada con inscripciones antiguas que describían sacrificios y advertencias para cualquiera que osara perturbar aquel lugar. La atmósfera estaba cargada de una energía que hacía que su corazón latiera con fuerza y que sus músculos temblaran ante la presencia invisible de algo que las evaluaba, juzgaba y esperaba. Mientras tanto, en el pueblo, los adultos empezaban a notar fenómenos inexplicables, luces que aparecían y desaparecían en ventanas vacías, objetos que se movían sin intervención humana y voces que llamaban desde la distancia. Algunos intentaban ignorarlo, otros se sentían obligados a protegerse, pero todos sabían que algo había cambiado. Rebecca y Rachel continuaban descifrando el diario, conectando fragmentos de información que revelaban la magnitud del mal, asesinatos, codicia, pactos con lo desconocido y traiciones entre quienes se suponía debían proteger al valle. Cada hallazgo era un paso más hacia la verdad, pero también un paso más hacia el peligro, porque las fuerzas que habitaban Panhollow no permitían ser descubiertas sin luchar. La noche volvió a caer, y con ella, la manifestación de los espíritus atrapados, que comenzaban a aparecer de manera más tangible, mostrando rostros distorsionados, cuerpos incompletos y ojos que imploraban ayuda. Las gemelas, armadas solo con coraje y el conocimiento del diario, comenzaron a entender que su misión no era solo descubrir la verdad, sino liberar a los atrapados y romper el ciclo de muerte y miedo que había persistido durante décadas. Cada susurro, cada sombra y cada grito les enseñaba algo, les daba pistas y les recordaba que la oscuridad podía ser enfrentada solo si permanecían juntas y decididas. Con cada paso que daban hacia la resolución del misterio, la historia de Panhollow se volvía más clara y más aterradora. Los secretos no solo estaban en el pasado, sino que seguían vivos, esperando ser confrontados por quienes tuvieran el valor suficiente para enfrentarlos, y Rebecca y Rachel se habían convertido en las únicas guardianas de esa verdad que nadie más podía soportar. La luna iluminaba débilmente el bosque mientras Rebecca y Rachel continuaban su ascenso por la colina de los sauces. Y cada crujido bajo sus pies parecía resonar como un eco de advertencia. La atmósfera se volvió más opresiva.
El viento traía consigo lamentos distantes y el olor a tierra húmeda mezclado con humo antiguo parecía impregnarse en su piel. En lo profundo del claro, descubrieron un pozo antiguo, cubierto de musgo y parcialmente oculto por raíces retorcidas, que según el diario, servía como portal para los espíritus atrapados, un lugar donde los Whitmore habían realizado sacrificios y dejado maldiciones que aún perduraban. Al acercarse, las gemelas sintieron una fuerza invisible que las empujaba, y de repente, voces simultáneas y contradictorias comenzaron a llenarlas de confusión, susurrando secretos que desafiaban la comprensión humana. Cada nombre pronunciado por las voces correspondía a desaparecidos del valle, algunos recientes, otros de generaciones pasadas. Y sus historias de traición y desesperación se entrelazaban formando un mapa de horror y codicia, con manos temblorosas. Rebecca abrió el diario en una página que describía un ritual para liberar a los espíritus, pero advertía que el intento sería extremadamente peligroso y que podrían no sobrevivir. Rachel, armada con valor y determinación, sugirió seguir adelante, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra, pues las fuerzas oscuras parecían fortalecerse con la llegada de la medianoche. Al realizar los primeros pasos del ritual, el viento se volvió huracanado y las sombras comenzaron a manifestarse de forma más concreta, figuras humanas deformadas, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso que helaba la sangre. Cada movimiento que las gemelas hacían era acompañado por destellos de luz sobrenatural, y las imágenes del pasado aparecían proyectadas en los árboles, mostrando los horrores que habían tenido lugar, desde traiciones familiares hasta asesinatos crueles y pactos con lo desconocido. El tiempo parecía distorsionarse, los minutos se estiraban y comprimían mientras los espíritus reclamaban justicia y, al mismo tiempo, intentaban arrastrarlas hacia la oscuridad. De pronto, una figura se destacó entre todas, un hombre encapuchado que parecía supervisar todo. Con una presencia que irradiaba poder y malicia, era como si los Whitmore mismos hubieran vuelto, no en carne, sino en esencia, para asegurarse de que nadie rompiera el ciclo. Las gemelas sintieron que sus corazones latían al unísono con la energía del bosque, comprendiendo que su vínculo era la única fuerza capaz de resistir y completar el ritual. Con cada palabra pronunciada del diario, con cada símbolo trazado en la tierra, los espíritus comenzaron a reaccionar. Algunos lloraban de alivio, otros rugían de ira, y la batalla entre luz y oscuridad se volvió tangible, palpable. La colina de los sauces temblaba, las raíces se retorcían y la tierra parecía querer tragarlas. Pero Rebecca y Rachel avanzaban con una determinación que desafiaba la lógica y el miedo. Finalmente, cuando la medianoche tocó su punto más alto, un silencio absoluto se extendió sobre el claro, seguido por un resplandor que emanaba del pozo, envolviendo a las gemelas en una luz cálida que contrastaba con la oscuridad del bosque. Los susurros se convirtieron en agradecimientos, los gritos se transformaron en suspiros de liberación y las sombras comenzaron a disiparse, dejando al descubierto un paisaje más sereno y pacífico. Aunque marcado por cicatrices invisibles de dolor y maldad pasada, Rebecca y Rachel comprendieron que habían completado una parte fundamental de su misión, pero también sabían que el valle aún guardaba secretos que podrían emerger si alguien osara perturbar la paz recién alcanzada. Sin embargo, la victoria temporal les dio fuerzas, conocimiento y la certeza de que, aunque la oscuridad siempre aceche, la valentía, el vínculo y la determinación podían enfrentarse a los horrores más antiguos y profundos. Con la primera luz del amanecer, descendieron de la colina, llevando consigo el diario, los recuerdos de los liberados y la certeza de que Pan Hollow nunca volvería a ser el mismo, y que ellas, Rebecca y Rachel, habían cambiado para siempre, habiendo mirado directamente al corazón del mal y sobrevivido para contar la historia. El amanecer sobre Pan Hollow traía una calma engañosa, el valle parecía respirable y normal,
pero cada árbol, cada arroyo y cada sombra recordaban a Rebecca y Rachel los horrores que habían enfrentado. Mientras descendían por el sendero, notaron que los animales regresaban, tímidos, como si también reconocieran que algo había cambiado en el bosque, y que la maldición que había ensombrecido generaciones comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, no había tiempo para relajarse. El diario que llevaban contenía páginas que aún no habían sido descifradas, y en su interior, la historia de los Whitmore continuaba revelando secretos que desafiaban toda lógica. Entre las hojas, encontraron mapas de túneles subterráneos, cámaras ocultas y criptas olvidadas, donde reposaban objetos de poder que podían atraer nuevamente a los espíritus malignos si caían en manos equivocadas. Consciente del peligro, Rebecca sugirió quemar partes del diario, mientras Rachel insistía en conservarlo para proteger el conocimiento y evitar que futuras generaciones repitieran los errores de sus antecesores. Su debate fue interrumpido por un ruido detrás de ellas. Al girarse, descubrieron una figura familiar, un anciano con mirada penetrante que parecía saber más de lo que decía. El hombre explicó que él era descendiente de los Whitmore, pero uno que había rechazado la oscuridad y había dedicado su vida a mantener los secretos bajo control. Les entregó una llave antigua y una advertencia. El verdadero poder del valle no está en el pozo ni en los rituales, sino en quienes tienen el valor de enfrentar la verdad y no ceder al miedo. Solo así Panhandle podrá descansar en paz. Con esa advertencia, desapareció entre la niebla matinal, dejando a las gemelas con un peso y una responsabilidad que superaban cualquier miedo anterior. Mientras continuaban su camino de regreso al pueblo, la sensación de vigilancia disminuyó lentamente, y los susurros que las habían acompañado desde la colina desaparecieron, aunque en sus corazones sabían que siempre serían parte de ellas. Al llegar a su casa, observaron cómo la vida cotidiana seguía, ignorante de los horrores que habían sido enfrentados y vencidos. Y se dieron cuenta de que ellas mismas habían cambiado. Sus miradas eran más profundas, su confianza más sólida, y la conexión entre ellas más fuerte que nunca. La experiencia les había enseñado que el miedo, aunque poderoso, podía ser superado por la determinación, el amor fraternal y la valentía para mirar a la oscuridad sin pestañear. Durante semanas posteriores, el diario fue estudiado cuidadosamente, se registraron cada símbolo, cada historia y cada advertencia. Mientras las gemelas compartían el conocimiento solo con quienes podían comprender la responsabilidad que conllevaba. A pesar de las cicatrices emocionales y las noches de pesadillas, Rebecca y Rachel sintieron un orgullo silencioso. Habían enfrentado lo imposible, liberado almas atrapadas y descubierto secretos que podrían haber destruido a cualquiera que no estuviera preparado. Panhandle comenzó lentamente a recuperar su ritmo normal, pero en ciertos momentos del día, cuando el viento soplaba a través de los sauces o cuando la niebla caía sobre los senderos, las gemelas recordaban los ojos vacíos de los espíritus, el hombre encapuchado, los susurros y la intensidad de la batalla entre luz y oscuridad. Cada recuerdo era un recordatorio de que la valentía y la unidad podían enfrentar incluso los horrores más antiguos, y que, aunque la historia de los Whitmore parecía haber concluido, la responsabilidad de mantener el equilibrio recaía ahora en ellas. Con cada paso que daban hacia su futuro, sabían que la vida nunca volvería a ser la misma, pero también que la fuerza que habían descubierto en sí mismas y en su vínculo fraternal era una luz que ni la sombra más profunda podría extinguir. Y así, mientras Panhandle despertaba con un sol cálido y dorado, Rebecca y Rachel miraron hacia el horizonte, conscientes de que habían sobrevivido a la noche más oscura de sus vidas, y que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él, llevando consigo las historias de los que habían quedado atrapados en la oscuridad. Y la certeza de que la historia, por más terrible que fuera, podía ser enfrentada y contada, garantizando que los horrores del pasado nunca serían olvidados ni repetidos.